uso progresivo de la fuerza porque ha sido desproporcionado y arbitrario. En el uso de la palabra, la asambleísta Joana Ortiz. Ahondar mucho más a lo que ya han expresado mis colegas asambleístas de la bancada de la dignidad, de la bancada de la Revolución Ciudadana, sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos en el marco de las actuales protestas por parte de la fuerza pública. Es más, quiero aprovechar para enviar un abrazo solidario a los ciudadanos movilizados, a los familiares de las víctimas mortales, entre ellos un lojano, Franco Íñiguez, y a los heridos de estos 15 días de una protesta que es justa, que es legal y que es legítima, y que, si bien es cierto, ha sido convocada por el sector indígena, pero que a esta ya se han sumado actores de otros gremios, de organizaciones sociales, de la sociedad civil. Quiero referirme puntualmente en esta ocasión a lo ocurrido en la toma arbitraria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por parte de la Policía Nacional. Y sí es lamentable, estimados colegas, que los ministros hayan salido de esta sesión cuando tenían que venir a dar respuestas no a los asambleístas, sino al pueblo ecuatoriano. Ya hizo lo mismo el ministro del Interior en la sesión de la Comisión de Educación, que también convocó para analizar esta toma arbitraria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y lamentablemente no asistió, no compareció el ministro Carrillo, y hoy tampoco da la cara para responder a nuestras inquietudes, que son las inquietudes de los ciudadanos a quienes estamos representando en el Parlamento ecuatoriano. Benjamín Carrión, fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dijo, y voy a citar textualmente: "La Casa de la Cultura es la prefigura de mi pueblo, por eso ella se entiende con el pueblo, va hacia él para hacer con su concurso la obra de la patria". Es irónico, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, que en el contexto del paro nacional se utilice la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, espacio clave desde su creación en 1944, que ha impulsado al Estado y a la sociedad para construir una imagen desde lo nacional en distintos ámbitos. Con vergüenza y con un dolor profundo, vemos cómo este lugar de verdadero encuentro de lo diverso, de lo artístico, de lo cultural, se ha tratado de convertir en un cuartel. Este referente de la identidad ecuatoriana fue allanado por primera vez en 1963 durante la dictadura militar, y la última vez, antes de este nefasto junio, durante la presidencia de León Febres Cordero. Ni siquiera el peor gobierno de la historia se atrevió a tanto en octubre de 2019. Aún así, con estupor y con tristeza presenciamos el 19 de junio cómo la Policía Nacional informó a través de un comunicado que se tomaba estas instalaciones para albergar a la Policía Nacional. Además de no entender la importancia de la cultura y el arte, se trató de una flagrante provocación, pues esas paredes no son únicamente un espacio, esas paredes son un símbolo de libertad, de nacionalismo y de construcción permanente de nuestra identidad nacional. ¿Acaso la fuerza pública no aprendió nada de octubre de 2019? El ministro debe saber, y nos debería responder el ministro Carrillo, dónde se han ubicado los policías para mantener la seguridad y el orden público ante los eventos de gran conmoción social interna durante los gobiernos de Bucaram, de Maguad, de Gutiérrez y de Moreno, del que él fue comandante general de la policía. Estas cuestiones de orden técnico y profesional en el campo de la seguridad, en el que sin duda la Policía Nacional tiene mucha experiencia y solvencia para garantizar la paz en dichas circunstancias, solo pueden ser interpretadas como una acción de amedrentamiento, de provocación y de intimidación, no solamente a los indígenas ecuatorianos, sino a la sociedad en su conjunto. Sí, colegas asambleístas, tras toda la experiencia acumulada de la Policía Nacional, profesionales al momento de cumplir con las tareas encomendadas, la toma de instituciones simbólicas solo puede ser comprendida a través de la falta de preparación y visión de las autoridades políticas que se atrevieron a emitir una orden de tal magnitud. No existe otra explicación
salvo que no se haya cumplido la norma interna para la actuación policial ante eventos de gran conmoción social interna a nivel nacional como la que estamos viviendo. Es importante que el ministro conteste quién ordenó la requisición de la Casa de la Cultura, por qué 8 días después no se ha realizado la entrega formal, considerando que debe existir un debido proceso o una responsabilidad en torno a los bienes culturales y patrimoniales que guarda la memoria e historia de nuestros pueblos, a pesar de que incluso ya ni siquiera existen los decretos que determinaban estas requisiciones. Estas decisiones políticas afectan a la institucionalidad nacional y a la propia policía, quienes, pese a conocer con detalles sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión y a la protesta y el derecho a la protesta, el 19 de junio del 2022 borraron todo proceso de vinculación y acercamiento a la ciudadanía, no solo por la falta de respuesta ante los actos de violencia e inseguridad que ha vivido el país durante los últimos 5 años, sino por no garantizar a los ciudadanos el derecho a la cultura de paz y a la seguridad integral. Más aún si revisamos la Constitución, el artículo 64, en el cual se aclara que pese a la potestad del presidente de la República de decretar estados de excepción, no se interrumpirá actividades de las funciones del Estado, así como también el artículo 163 señala que la Policía Nacional tiene como misión la de atender la seguridad ciudadana y el orden público, así como proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. El gobierno debe reconocer que lo sucedido en la Casa de la Cultura ecuatoriana fue ilegal y arbitrario, porque el artículo 379 de la Constitución dice que el patrimonio es inembargable y el artículo 1 del reglamento de requisiciones señala que no estarán sujetos a requisiciones los bienes inembargables. La Casa de la Cultura, el predio y las reservas es patrimonio, por lo tanto ahí hubo una arbitrariedad que el ministro tiene que contestarle al país quién ordenó esa requisición de la Casa de la Cultura. En nuestra calidad de asambleístas con la función y obligación de fiscalizar, es necesario que conozcamos de manera detallada las novedades presentadas durante los días de protesta de este mes, al igual que la manera en la que se desarrolló la toma de la Casa de la Cultura ecuatoriana, para determinar si se realizó en estricto apego a la normativa nacional e institucional o si por el contrario se ha dado faltas o responsabilidades administrativas o incluso discrecionalidad a la hora de cumplir con la orden de tomarse esta simbólica institución. El Ecuador requiere saber cuáles fueron las disposiciones operativas y la manera en la que se ha controlado y supervisado la operación policial en el contexto actual. Sin deslindar responsabilidad ante los hechos, es necesario conocer las disposiciones ministeriales, formales o informales para estructurar los segmentos administrativos y de operaciones de la Policía Nacional y así evaluar si éstas han contribuido a la paz o al contrario han sido alicientes para exacerbar a los manifestantes e interrumpir la garantía de los derechos de la población ecuatoriana. Estas observaciones que realizo no solo lo hago como integrante del Grupo Parlamentario para el Fomento de la Cultura y el Arte en el Ecuador. Estas observaciones las realizo en el marco de los principios de actuación policial que deben ser necesidad, responsabilidad del territorio, legalidad, oportunidad, integralidad, proporcionalidad y sobre todo ponderación y racionalidad, pues parecería que estos dos últimos principios no fueron tomados en cuenta al hacer la toma de la Casa de la Cultura ecuatoriana Benjamín Carrión. Un acto que, sin lugar a dudas, asusó a manifestantes, poniendo en riesgo la integridad de todos los presentes. Colegas asambleístas, para finalizar, es necesario que aún en tiempos convulsos no perdamos el norte e incluso que aprendamos a convivir y a transitar por un justo medio. Tomemos conciencia sobre la importancia y el simbolismo de los espacios. Esto debe tenerlo claro el gobierno y las autoridades que están al frente de la fuerza pública, especialmente para permitir que las instituciones cumplan con el objeto por el que han sido creadas. Permitamos que la Casa de la Cultura ecuatoriana siga siendo el espacio de encuentro, de verdadero encuentro, de la diversidad, del cuidado, de la solidaridad, del pensamiento.
y que irradie su luz en la permanente construcción del nacionalismo y la identidad ecuatoriana. Es fundamental que se investigue, ya estoy finalizando, Presidenta, es fundamental que se investigue la actuación de los ministros que están al frente de estas carteras de Estado, que están al frente de la fuerza pública, y que esta asamblea pueda tomar decisiones en el marco de nuestras competencias. No podemos tolerar más impunidad. Gracias, Presidenta, colegas asambleístas. Gracias, asambleísta Joan Ortiz. Tiene la palabra el asambleísta Celestino Chumpi.